¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos un muy buen día. Buenas noches. Estamos empezando un tema muy interesante que queremos tocar el día de hoy. Estuvimos teniendo problemas para iniciar la transmisión en el otro setting que se había hecho. Así que bueno, de manera corriendo, hicimos este nuevo set para comenzar acá y poder pues conversar un poquito con ustedes hoy sobre este tema de este debate que hay a nivel nacional sobre los, ¿cómo se llama esto? Sobre los proyectos de ley que presentó el gobierno de la República con objeto de todo este tema de seguridad nacional. Dentro de vamos a ver, los proyectos de ley que se han presentado es el de cero ocio en las cárceles, es la ley Son Rosales Cascante, que es una ley de protección integral a la víctima y al servidor policial, la ley de mano firme ante la reincidencia delictiva, ley para combatir las asociaciones criminales, ley para la seguridad nacional, registral y de archivos judiciales, y la ley para sancionar e inhabilitar a las pistas de aterrizaje y bueno, todo este tema que tiene que ver con el narcotráfico. Para ello, hemos invitado a este conversatorio al licenciado en Derecho, sobre todo especialista en Derecho Penal, que es el licenciado Gerardo Huertas. Don Gerardo, bienvenido. Gracias por estarnos acá y solo para que la gente conozca un poquitito quién es usted. Dice aquí en su biografía que es licenciado en Derecho, graduado con honores y máster en Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, en España. Tiene más de 18 años de experiencia en materia penal, con énfasis en delitos económicos, y actualmente funge como abogado penalista en la firma Jurex Law. Figura como abogado defensor en varios de los casos penales más grandes y complejos conocidos de Costa Rica, como el tema del cemento chino, Yamber, Cochinilla, Acebanasio, Aeropuerto Daniel Oduber, lo de la Costa Rica, Parque Viva, Comején, causas en la UCR, entre otros. Y bueno, dice aquí que esta experiencia le permite contar con una visión integral del proceso penal a efectos de desarrollar siempre la mejor estrategia posible para los intereses de los clientes. Y bueno, en ese sentido, pues a mí me gustaría también pedirle, eh, entendemos que usted es abogado defensor, ¿verdad? Penalista, pero también quiero ser un poquito abogado del diablo y tal vez abordarlo desde un punto de vista imparcial, ¿verdad? Porque la gente va a decir, no, pero es que como él es abogado defensor, está defendiendo los intereses de los criminales, ¿verdad? Y en ese sentido, pues la idea sería precisamente abordarlo de manera bien imparcial, bien objetiva, y que usted nos comparta cuál es su posición con respecto de estas leyes. Así que bienvenido. Muchas gracias, don Marco. Un gusto y gracias por la invitación. Y sí, precisamente parte de la falacia personal que muchas veces se realiza es decir, bueno, como es abogado defensor, entonces la posición es sesgada en ese sentido. Más bien, la posición con respecto a estas leyes es técnica, académica, y lo que se busca es precisamente por estar todos los días en el ámbito judicial y por estar en contacto con esto, explicar los peligros que tienen estas normas, que muchas veces los legisladores, y estas normas no son la excepción, lamentablemente, pierden contacto o realizan o legislan sin un contacto con la realidad práctica o con lo que esas leyes implicarían en la realidad práctica por no tener contacto con el sistema judicial. Entonces se legisla sin pensar qué es lo que va a pasar en la práctica con eso, ¿verdad? Y entonces precisamente más bien creo que ese contacto diario con el sistema judicial es lo que permite hacer estas observaciones, ¿verdad? Desde un punto de vista no posicionado ni a favor del imputado ni a favor de la víctima, sencillamente en lo que son derechos fundamentales y garantías y debido proceso, y en cómo van a incidir en esos derechos fundamentales estos proyectos de ley. Excelente, pues precisamente eso, esa es la idea, ¿verdad? Tener esta conversatorio. Yo lo escuché a usted en el debate que se dio con doña Pilar Cisneros
No Mientas Show, y bueno, precisamente por el formato que había en ese momento, que era de discusión, De debate, sí. de debate, ¿verdad? Y pues no Ujú. hubo también como el espacio de poder revisar cada uno de esos proyectos de ley, analizarlos y pues sacarles desmenuzarlos, ¿verdad? Para saber qué es lo que hay realmente detrás de ellos. Y es Correcto. un poco lo que me gustaría que abordemos el día de hoy. Entonces usted me dice con cuál le gustaría, cuál cree usted que sería conveniente empezar. Bueno, si quiere empiezo con la ley Gerson Rosales, que es una de las que considero más peligrosas dentro de este paquete de 6 normas que se presentaron. La ley Gerson Rosales, bueno, primero se le puso ese nombre por el asesinato, el lamentable asesinato que se dio de un oficial de la fuerza pública, y lo que regula, bueno, primero habla de la legítima defensa de derechos de los familiares. Y entonces, empezando de menor a mayor, ¿verdad? Ahí no regula absolutamente nada nuevo. El artículo 28 del Código Penal, que regula la legítima defensa, ya aplica para defender tanto derechos propios como de terceros. Es decir, conforme al artículo 28 de nuestra norma penal, yo puedo regular o defender mis propios derechos ante una agresión ilegítima y desproporcionada, o también defender derechos de terceros que pueden ser mis familiares. Entonces, decir que se está regulando la legítima defensa de familiares, ya eso ya existe desde el artículo 28, ahí no se está regulando nada nuevo. Pero lo más grave de esa norma es que propone introducir un artículo 28 bis, que es la presunción legal de actuación en legítima defensa para cuerpos policiales. A partir de esa norma y tal cual está redactada, se presumiría que cualquier actuación de un oficial de policía o inclusive de un guarda de seguridad privada, porque lo regula así, el 28 bis dice que también los guardas de seguridad privada, que todas las actuaciones que realicen van a ser siempre en legítima defensa. Entonces, esto es gravísimo porque se presume desde la norma, y bueno, usted dice que usted pudo ver, don Marco, ese debate, eso fue lo que doña Pilar nunca entendió, lo grave que es que una norma presuma la legítima defensa desde la ley de un grupo específico de personas, en este caso los cuerpos policiales, porque la legítima defensa es algo que se establece, se alega y por ende se demuestra con base en las pruebas que puedan existir, y el juez es el que determinará si existió legítima defensa o no, que para que exista tiene dos requisitos: que haya una agresión ilegítima. Si yo estoy ejerciendo la legítima defensa, es decir, que haya una agresión ilegítima, una agresión ilegal, para decirlo de otra forma, hacia mí, y además que haya una necesidad razonable de la defensa empleada. Es decir, que la forma en que yo me defendí era el único medio defensivo que tenía para ejercer la legítima defensa. Pero si la norma presume de entrada, en todos los casos, desde la ley, sin tener que valorar la prueba, que los policías siempre actúan en legítima defensa, eso equivale a una santificación automática de los oficiales de policía o de las autoridades de seguridad pública, o inclusive de los guardas de los digamos, sí, guardas de seguridad privada o miembros de seguridades privadas de empresas privadas. Y eso implica una especie de carta blanca para los abusos de autoridad, porque si se dice que los oficiales siempre actúan en legítima defensa, imagínense lo que es, por ejemplo, en protestas legítimas, en donde el guarda de seguridad privada o el oficial de policía o el oficial de fuerza pública podría simplemente agarrar a golpes al protestante, como ya ha sucedido en varios ejemplos, y se presumiría siempre que él actuó en legítima defensa. Bastaría con que diga: es que el protestante me agredió, y la palabra del policía sería santa palabra, porque la misma norma dice que hay que creerle en automático. Y Exacto. eso expropia la valoración del juez, y además es allanar el camino para regímenes dictatoriales, ¿verdad? Es decir, que la norma santifique lo que hizo el oficial de policía es sumamente peligroso en una democracia, pero además esto violenta también la presunción de inocencia y el derecho de defensa, porque invierte la carga de la prueba. Porque si partimos de que el oficial de policía, la norma dice que siempre actúa en legítima defensa, la otra parte en esa ecuación, que sería la persona
que el oficial haya agredido y el oficial diga, respondí en legítima defensa, por ejemplo, la otra persona normalmente sería un imputado de un delito de resistencia o resistencia agravada, que es prácticamente resistirse mediante violencia al arresto, por ejemplo. Esa persona entonces se presumiría siempre culpable porque hay una norma entonces que dice que el policía actuó siempre en legítima defensa, es decir, actuó de forma válida y justificada y por ende la otra parte de la ecuación, el imputado de la resistencia agravada, se parte de una presunción de culpabilidad si quien tiene enfrente es un policía en ese debate. Entonces, eso por supuesto que es un absoluto disparate, es un sinsentido en un sistema democrático y sí considero que es allanar el camino para pues dar pie a todo tipo de abusos de autoridad, ¿verdad? Entonces, eso es muy peligroso. Esta norma inclusive regula la posibilidad, que es otro de los puntos preocupantes, regula la posibilidad de que se interrogue a las personas por parte de los cuerpos policiales o del OIJ previo a que llegue el defensor o sin estar el defensor presente. Eso es algo, por ejemplo, que existe en Estados Unidos, la posibilidad de que el FBI interrogue sin que esté el defensor hasta que la persona pida al defensor. Y entonces, ¿qué pasa? Que han sucedido todo tipo de abusos que están ampliamente documentados en Estados Unidos, en donde han desarrollado técnicas para poder desviarlo, decirle, vea, lo podemos tratar mejor, pero no pida defensor, porque si usted pide defensor y pide y el defensor llega, ya esto se va a complicar. Y de esa forma manipulan, les meten miedo a las personas, les hacen pensar que están ahí actuando, buscando, digamos, favorecerlos en la medida de lo posible y terminan dándose abusos policiales por no haber defensor presente, ¿verdad? Entonces, el punto aquí es que esta norma en nada viene a mejorar temas de seguridad. Yo soy, o sea, y lo he dicho muchísimas veces a los oficiales de policía, hay que dotarlos de más herramientas, hay que darles un salario digno porque están enfrentando situaciones peligrosas todos los días. No se trata de no darles las medidas necesarias a los oficiales, se trata de darles lo que corresponde, tanto a nivel salarial, estructural, de herramientas básicas que tengan condiciones laborales adecuadas y dignas, pero la solución a temas de seguridad ciudadana no tienen que ver ni pasan por eliminar garantías fundamentales y darles una carta blanca para los abusos policiales. Eso en nada mejora los temas de delincuencia, más bien eso aumenta delitos porque abre la puerta para todo tipo de delitos de abuso de autoridad, ¿verdad? Entonces, esa es la primera norma que es muy preocupante en un sistema democrático. Yo quisiera, bueno, yo siempre les digo a la gente, porque hay gente que cree que yo soy doctor y hay gente que cree que soy abogado. Pues no, soy administrador de empresas. Pero en estos años, pues he tenido un contacto con todo vamos a ver, con todo el tema legal a nivel constitucional, a nivel de derechos humanos, incluso a nivel penal, etcétera, ¿verdad? Y entonces, hay que decir una cosa que me parece muy importante. De alguna manera, esta ley encasilla a toda la población costarricense como si todos fuéramos narcos de crimen organizado y tal, ¿verdad? Y hay que hacer esa distinción, ¿no? No todos estamos metidos en esas cosas, ¿verdad? Y entonces no pueden eh, poner este tipo de procesos penales generalizados para todos. Y lo que usted dice es muy importante. Por ejemplo, bueno, cuando estuvimos como todo el tema del COVID, ¿verdad? Hacíamos manifestaciones por todo lado. Y ¿qué hubiera pasado? Bueno, recuerdo de hecho una vez frente a la estatua de León Cortés, unos policías llegaron matoneando literalmente y nos empezaron a empujar y nos empezaron a tratar de quitar y bueno, fue todo un tema, ¿verdad? Y entonces ahí uno dice, bueno, ¿qué pasa si la gente está protestando por abusos precisamente del Estado? Y simplemente un policía llega y saca un arma y vuela bala. Por Bueno, ejemplo, estábamos estaba en un concierto de estos que hacen de música electrónica que estaba en Guanacaste, allá por Tamarindo. Mira, y recuerdo, por ejemplo, que un policía, bueno, realmente fue una patrulla, empezó a requisar a turistas sobre la nada,
y empezó a quitarles la plata de la billetera y empezó a decirles que no, que los turistas tenían droga y entonces que los iban a arrestar si no les daban plata. Entonces vamos a ver, dentro del Poder Ejecutivo, dentro del Ministerio o la Fuerza Pública, digamos, o Policía Municipal, también podremos ver que también hay policías que son corruptos. No puedo decir evidentemente que todos sean así, pero también hay manzanas podridas ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si esas manzanas podridas, que son los que tienen la potestad de imperio y los que están armados, desenfundan su arma y disparan y encima simplemente se les presume inocentes? Eso me preocupa. Así es muy frecuente que en las manifestaciones de todo tipo haya usos policiales cuando hay grupos de manifestantes y es que estemos de acuerdo o no con lo que se está manifestando, es un derecho básico en cualquier democracia poder manifestarlo, ¿verdad? Entonces, vea lo que, bueno, ahora en la marcha de agricultores frente a Casa Presidencial hubo todo tipo de abusos de parte de oficiales ante una manifestación que era absolutamente pacífica. Es más, ahora en el traspaso de poderes, en mayo, una manifestante que ya fue absuelta inclusive y que se determinó que los abusos habían venido de la policía, que lo que tenía era una bandera de Palestina y la detuvieron de una forma, porque hay un video, de una forma bastante violenta, la pegaron contra el piso y se la llevaron y los oficiales de policía dijeron que ella se había resistido, porque es que esa es la premisa muchas veces para justificar una actuación que puede ser abusiva. Muchas veces sucede que ciertos oficiales, como usted dice, no hay que generalizar, no son todos, muchísimos están cumpliendo adecuadamente con su deber, pero muchos otros, para justificar una actuación abusiva, lo que dicen es que hubo una resistencia de parte del manifestante y que se comportó de forma violenta y se resistió a la detención. Bajo esta, y véase que esa manifestante de Palestina, con la bandera de Palestina, que era una estudiante, no solo fue absuelta, sino que el Tribunal Penal al absolverla dijo que era evidente que ella en todo momento había cooperado, que no había habido resistencia alguna y que más bien hubo una actuación inadecuada y desmedida de parte de las autoridades que la detuvieron sin fundamento alguno. Es decir, una actuación ilegal al detenerla de esa forma. Pero bajo esta norma, cualquiera de esas detenciones, si el oficial de policía alega que se resistieron a la detención, hay que creerle en automático, porque lo dice textualmente la norma que se presume desde la ley la legítima defensa del policía siempre. Entonces, si el policía dice es que se me retuvo, se me puso violento, hay que creerle. Punto y se acabó ahí la discusión. Entonces, por eso es que eso es un traslado, es una inversión de la carga de la prueba en donde esa manifestante, por ejemplo, bajo esta norma habría sido condenada en automático porque hay Claro. que presumir la legítima defensa del policía y por ende hay que presumir que ella actuó erróneamente. Entonces, si eso no es una norma autoritaria, yo no sé qué lo es, ¿verdad? Porque eso lleva a todo tipo de abusos. De abusos, claro. Digamos, si fuera que todos andamos armados con AK-47 o con una bazooka o algo así, y el policía actúa de esa manera, pues uno diría, bueno, es que hey, el policía está protegiéndose, ¿verdad? Pero realmente no, ¿verdad? Y Es que, queda, y es que la herramienta, perdón que te interrumpa, la herramienta para eso ya existe. Es decir, si hay casos, que no digo que no los haya, de manifestantes que se ponen violentos cuando tratan de, bueno, para eso está el juez, para valorar caso por caso y decir, ok, aquí el policía sí se defendió porque el manifestante se puso violento y ahí sí hay una legítima defensa y una actuación dentro de sus parámetros policiales. Pero eso no lo puede presumir la ley, para eso está el juez, para valorar cada caso, ¿verdad? ok, ok. Luego hablabas también, acá estabas hablando sobre, bueno, esto hablaba también sobre el tema de la De la prisión preventiva. prisión preventiva, exacto. Sí, bueno, esa sería, si pasamos a esa norma, que también tal vez esas dos son las dos más graves o más delicadas a nivel de derechos fundamentales. La ley de mano firme, la que le llamaron mano firme. Esta ley es muy delicada porque regula causales de prisión preventiva automáticas por reincidencia delictiva. Y es que, bueno, en primer término, el proyecto parte eh, de que la reincidencia delictiva es una de las principales causantes del aumento de la delincuencia.
Y si usted ve la exposición de motivos del proyecto, antes de pasar a las reformas que propone, lo dice así, que la reincidencia delictiva es lo que ha disparado la inseguridad ciudadana, y eso es absolutamente falso, porque no es casual que no ofrezca la más mínima estadística en la exposición de motivos que vinculen el aumento de delincuencia a la reincidencia delictiva, porque no las tiene, porque es falso, no existe. Usted no va a encontrar una estadística que diga que a ver, si bien es cierto, la reincidencia delictiva ha aumentado, no es cierto que la principal causante o que una de las causantes de los aumentos o los disparadores de delincuencia que tenemos actualmente sea la reincidencia delictiva. O sea, una estadística que vincule esas dos cosas no lo hay. Entonces, eso es una premisa falsa de la que parte el motivo de esta ley. Pero bueno, en todo caso, eh, regula causales de reincidencia delictiva como si eso fuera algo nuevo, y eso ya existe. Los artículos 239 inciso C y 239 bis de nuestro Código Procesal Penal ya regulan la reincidencia delictiva como una de las causales para imponer medidas cautelares. Incluso nos ha llamado la atención la Corte Interamericana de Derechos Humanos por esas causales, porque la mayoría de estados democráticos no regulan esa causal. La mayoría tienen las únicas causales que son admitidas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para las medidas cautelares, es decir, para poder imponer, por ejemplo, una prisión preventiva, son peligro de fuga y peligro de obstaculización. O sea, peligro de que la persona no se apegue al proceso, de que se fugue, de que se pierda, de que desaparezca, o peligro de que obstaculice la prueba, ya sea perdiendo documentos o amenazando testigos. ¿Y por qué esas son las únicas causales válidas? Porque la prisión preventiva es una medida cautelar, solo puede imponerse por fines de aseguramiento del proceso, o sea, para asegurar que el proceso se realice. No puede fungir como una pena anticipada, no puede cumplir fines de la pena, porque si cumple fines de la pena, estaría violentándose la presunción de inocencia, porque cuando se impone una medida cautelar, la persona todavía no ha sido juzgada, apenas está iniciando el proceso penal. Y por eso es que solo puede cumplir fines de asegurar que el proceso se cumpla, no otros. No se puede adelantar criterios sobre si la persona es culpable o no. Eso es así en cualquier sistema democrático. Pero entonces, bueno, nosotros inclusive tenemos una causal más que no es válida según el sistema interamericano, pero aún así la tenemos, que es la reiteración delictiva. O sea, ya se puede imponer prisión preventiva si una persona ha tenido, por ejemplo, lo que se llaman muchas pasadas por tribunales, que ha pasado varias veces por delitos de la misma naturaleza, inclusive si no ha sido condenado, sino que ha tenido pasadas, o sea, ha tenido denuncias, es una causal que puede fundamentar medidas cautelares. Entonces, eso ya existe en nuestra normativa, en artículo 239. Entonces, por ahí lo que se propone como nuevo, en realidad no es nuevo, ya está regulado. Eh, pero lo más grave de este proyecto es que propone un artículo 241 bis y 241 ter que les llama riesgo de continuidad o continuación, riesgo de continuación de actividad delictiva, que lo que pretenden es que se ignore, y lo dice así textualmente la norma, que el juez va a ignorar si existen arraigos familiares, laborales o sociales, y básicamente regula una prisión preventiva que se imponga, que el juez deberá imponer de forma automática a las personas reincidentes. Entonces, y esto es gravísimo porque lo que pretende es que la prisión preventiva funcione como pena anticipada, es decir, no como una medida para asegurar que se realice el proceso, sino como una sanción adelantada, lo cual está prohibido expresamente por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Porque si el juez tiene que imponer prisión preventiva a toda persona cuando exista reiteración delictiva o reincidencia delictiva, estaría imponiéndola no por razones de asegurar el proceso, sino simplemente en todo un grupo de casos de forma automática, y eso es imponerle una sanción de forma adelantada y no una medida cautelar. Pero además estaría expropiando la labor del juez, porque la norma le está diciendo al juez, siempre que haya reincidencia delictiva, usted tiene que imponer prisión. O sea, no valore el caso, no valore nada. El juez se vuelve un mero tramitador que impone prisión en automático. Y recordemos que la reincidencia delictiva no es solo personas, como se quiere exponer en medios, que ya hayan sido condenadas y que tengan 5 condenas por el mismo delito y que haya, no, es que pueden ser personas que simplemente hayan sido denunciadas en más de una ocasión y que hayan sido pasadas por tribunales en más de una ocasión, y resulta que esas denuncias pueden no haber llegado a nada. Puede que hayan sido denuncias falsas, puede que simplemente yo le impuse muchas denuncias a una misma persona para ver
la afecto y cómo la molesto, pasó por tribunales varias veces y además y a pesar de haber pasado por tribunales varias veces, no llegó a nada y ya eso se podría considerar como reincidencia delictiva y por esas circunstancias previas puedo caer en prisión preventiva, ¿verdad? Entonces, de forma automática bajo esta norma. Entonces, eso es muy peligroso. Es más, sin duda alguna, pero sin duda alguna, esta norma nos llevaría a condenas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ya se nos ha prevenido a Costa Rica varias veces la prohibición expresa de utilizar la medida cautelar como pena anticipada y nosotros estamos suscritos a la Convención Americana, ¿verdad? Entonces estamos obligados a seguir sus criterios. Aquí, digamos, una de las cosas también que me parecen es que con todo este tema de prisión preventiva, porque vamos a ver, eh, como dice usted, se restringe el tema de aplicar, eh, o sea, hay como hay una lista de circunstancias atenuantes, ¿verdad? Que es el nuevo artículo 18 ter, y Ujú. precisamente ahí dice que esta lista de circunstancias atenuantes se da cuando los tribunales consideren que no existió necesidad racional plena en el uso de la fuerza. Pero entonces volvemos al tema. Es solo en ciertas condiciones, ¿verdad? El tribunal podría decir, bueno, aquí no hay un tema de prisión preventiva o arresto domiciliario o tal, pero si no está en esas circunstancias, entonces ya el juez no puede considerar eso para no poner una prisión preventiva. Y ahí me preocupa una cosa. En este momento tenemos una situación de hacinamiento en todas las cárceles. Y si a todas las personas se les presume culpables, si a todas las personas se les impone prisión preventiva, ¿dónde vamos a meter a la gente? Por más cacos que se Así esté es. construyendo, vamos a terminar subiendo a la gente en los árboles, en el techo, eh, van a terminar durmiendo de aparado. O sea, no sé, me parece realmente que este proyecto de ley tiene deficiencias. Sí, totalmente. Vean, no solo es nefasto en cualquier democracia partir de esa automatización de la medida cautelar o de la prisión preventiva, no solo no pasaría de ninguna forma el filtro de constitucionalidad, sino que en efecto el hacinamiento que nosotros tenemos, que ya es rampante, ya es extremo, no tenemos la infraestructura para este tipo de cosas. Pero además, usted lo dijo ya, también regula, yo me centré en las medidas cautelares, pero también regula este proyecto de ley una prohibición de acceder a beneficios penitenciarios para las personas ya condenadas, ya aquí no estoy hablando de medidas cautelares, ¿verdad? Sino personas que ya están en ejecución de la pena, eh, y lo dice así, que no podrán acceder a la libertad anticipada, por ejemplo, que es a la media pena, las personas pueden acceder a cambios de régimen o libertad anticipada, que no es automático, ¿verdad? Como también se ha vendido erróneamente, esto está sujeto a valoraciones del Instituto Nacional de Criminología, valoraciones psicológicas, sociales, de todo tipo, que valga decir, el Instituto Nacional de Criminología está adscrito al Ministerio de Justicia, es decir, es parte del Ejecutivo, porque ya se me ha dicho también, sí, pero es que el Poder Judicial, para que se entienda que no es el Poder Judicial el que les da estos beneficios penitenciarios en primera instancia a los privados de libertad, tanto que se ha criticado eso, es un instituto adscrito al Ejecutivo. Entonces, primero por ahí, ¿verdad? Porque eso es parte de un discurso falaz que se ha hecho por todo lado. Pero bueno, en todo caso, el punto es que esta libertad anticipada este proyecto la prohíbe expresamente en todos los casos en que la persona se haya resistido al arresto. Y eso también es muy grave porque vea la fuerza, la santificación absoluta que se le da al policía. Si el policía dice se resistió al arresto, que eso puede significar un sinfín de cosas, ¿verdad? Porque hay mucho autoritarismo muchas veces en esas escenas, porque se ve muy a menudo. Y eso puede significar que yo le pregunte al policía, vea, ¿por qué me está arrestando? Explíqueme los motivos. Y ya un policía autoritario podría decir, se me puso espeso, porque se me resistió al arresto. ¿Por qué? Por preguntar cuáles eran los motivos. Y ya si eso queda en el antecedente del expediente, eso podría ser la causal de que no den años después en una condena a la libertad anticipada porque usted años atrás alguien dijo que se resistió al arresto. Entonces, eso es una barbaridad. Pero más allá de eso y que es totalmente contraria a principios fundamentales, la pregunta es, ¿cómo mejora eso la seguridad? O sea, ¿qué hace eso para la inseguridad ciudadana que se supone que es lo que nos venden de estos proyectos?
por eso cuando yo dije venden humo, es que son un disparate, realmente. Y eso es lo que no se ha desarrollado, ¿verdad? En cuanto a qué es lo que están proponiendo. Me estoy mordiendo la lengua. Porque, porque resulta que, vamos a ver, yo en este momento estoy en un proceso penal precisamente porque me acusaron de resistencia agravada al arresto. Y una policía que, por cierto, tiene un montón de casos de, bueno, varios casos de corrupción, dijo que yo incluso la había escupido. Jamás, ¿verdad? Nunca lo he hecho. ¿Para qué? No tiene sentido, ¿verdad? Pero eso se dio y luego me iban a arrestar sin una orden de arresto y tal. Entonces yo me metí en el carro, porque dije, bueno, si me entregan una orden de arresto y tal, pues sí, está bien, me arresten. Pero es que también no pueden tomar las decisiones arbitrarias en que muchas veces se toman, ¿verdad? Y a veces uno ve, y ya lo he vivido en otros momentos, de policías que llegan y dicen, bueno, yo voy a hacer, tengo que hacer esto y porque lo digo yo, un día de estos, por ejemplo, estaba parqueado, estaba contestando unos mensajes porque no se puede contestar mensajes cuando uno conduce, ¿verdad? Entonces me parqué en una zona donde no había ningún tipo de señalamiento de que fuera prohibido y estoy contestando unos mensajes por WhatsApp y parqueó una patrulla a la par y me dice, tiene que irse de aquí. Me digo, ¿pero por qué? Estoy contestando unos mensajes. No, porque lo digo yo. Y es que muchas veces los policías se arrogan facultades que la ley no les ha dado, ¿verdad? Claro. Y entonces, imagínate, y ya uno le dice, bueno, mire, señor policía, discúlpeme, pero usted está equivocado. La ley no le permite hacer esto. Ah, no, ya se resistió. Ya usted, Sí, claro, claro. entonces, y eso no puede ser, ¿verdad? ¿Dónde queda precisamente la presunción de inocencia en un Estado de Derecho como el que Costa Rica dice tener? Esto a mí me preocupa, ¿verdad? Así es, y porque sí, a ver, el policía puede detenerte, pero tiene que explicar en todo momento cuáles son los motivos de esa detención. Eso es así en cualquier estado democrático y este tipo de normas, por eso insisto, lejos de mejorar algo en inseguridad ciudadana, lo único que hacen es dar una carta blanca para más abusos, que a veces se olvida, los abusos de autoridad son delitos también, entonces están proponiendo o promoviendo el que se den más delitos, ¿verdad? Entonces tanto esta carta blanca que da la norma como la automatización de la prisión que esta regula es realmente nefasta. Por ejemplo, yo decía, sí, bajo la premisa de reincidencia delictiva de la prisión, porque se están imaginando el erróneo la errónea información que nos dan desde Casa Presidencial en el show de todos los miércoles que se dice que hay una puerta giratoria y que los delincuentes entran por esa puerta y salen inmediatamente y no los detienen y todas las estadísticas desmienten que eso sea así, porque Costa Rica es de los países que más prisionaliza en toda la región latinoamericana. Somos el número 22 de Latinoamérica que más impone prisión preventiva, perdón, el número 22 a nivel mundial y el número 9 de toda Latinoamérica que más impone prisión preventiva. Nuestros números de prisión preventiva están disparados. Que la delincuencia sigue creciendo, sí, por supuesto, sigue creciendo, pero no se puede decir que eso es atribuible a que no prisionalizamos suficiente porque las estadísticas desmienten que eso sea así. Entonces, proponer tras de eso que la prisión preventiva se automatice, no solo no mejora nada de delincuencia, sino que es una venta de humo. Es más, yo lo dije la vez pasada y ahí doña Pilar sí se quedó absolutamente callada porque nunca responden a esto, bajo esa premisa, bajo la premisa de que reincidencia delictiva, que válgase decir, es solo tener más de una causa, tener varias causas, bajo la premisa de que reincidencia delictiva implicaría ir a prisión de forma automática, el primero que tendría que ir a prisión y que sería el mayor escándalo de impunidad sería el propio Rodrigo Chávez, que tiene más de 100 causas en algún momento. Bajo esa premisa tendríamos que decir que si presumimos que todas esas causas implican reincidencia delictiva o que todas son reales, porque resulta que el discurso oficial es que denuncia que haya, denuncia que tiene que ser delito, como si no existieran denuncias atípicas o mal interpuestas o falsas, es el primero que tendría que estar preso, ¿verdad? Entonces véase la contradicción tan absoluta, ¿verdad? Porque ahí entonces se dice eso y ahí sí se rasgan las vestiduras los promoventes de esta ley y nos dicen que no, que jamás, que... Bueno, pero entonces para que se vea lo ilógico, ¿verdad? De esa norma.
y hablando también de los policías, de toda esta parte penal, eh, me parece a mí que también hay una falta de entrenamiento y de madurez, manejo emocional, etcétera, tema de muchos policías, porque ante diferentes situaciones, los policías deberían tener protocolos de desescalada, ¿verdad? Para evitar que más bien las cosas se manifiesten y sean todo un tema, digamos, que vaya allá, ¿verdad? Que vaya más allá. Ujú. Y eso no se da, ¿verdad? Muchas veces los policías no ejecutan un procedimiento de desescalada, sino que más bien impulsan todo Sí, claro. oyen a que las cosas se exacerben, ¿verdad? Sí, imagínense que en vez de proponer darles más recursos, más capacitaciones a los, porque estamos hablando de oficiales de fuerza pública que tienen una menor capacitación y los mandan pues a la calle a tener que arriesgar el pellejo. Yo tengo un gran respeto por las autoridades policiales y la labor tan delicada que cumplen, pero los mandan sin los insumos, sin la capacitación adecuada. Y entonces lo que les dicen ahora es, tome carta blanca, santificado lo que sea que usted haga. Por supuesto que eso va a llevar a todo tipo de abusos. Y recordemos, si volvemos a la primera ley que hablamos, que esto también aplica para guardas de seguridad privada. No sé en qué cabeza, pero metieron eso ahí porque sí. Y los guardas de seguridad privada que normalmente tienen nula capacitación, simplemente tuvieron la posibilidad de un permiso y les dan un arma y vámonos, ¿verdad? Y no tienen o muy poca o nula capacitación, tienen el arma de fuego, tienen permiso de portación y listo. Y ahora se les está diciendo, usted siempre lo que sea que haga va a ser en legítima defensa. Mm, Es que eso es una absoluta locura, ¿verdad? Porque no hay otra forma de llamarle, porque eso es crónica de una muerte anunciada a nivel de todos los problemas que puede traer. claro, claro. Bueno, hemos hablado de la ley de Gerson Rosales Cascante. También Y hemos de la hablado mano ya un firme. poco del tema de la reincidencia delictiva. No sé si hay, con cuál ley te gustaría continuar. Bueno, dentro de estas seis hay una que es la Ley para la Seguridad Nacional Registral y de Archivos Judiciales, que es la de los antecedentes penales. Correcto. Y aquí hay varias cosas que son que es importante explicar. Esta ley propone que los antecedentes penales, o sea, una persona que haya sido condenada, se mantengan vigentes de forma permanente y perpetua para efectos de las autoridades judiciales. Es decir, que las autoridades perpetuamente puedan ver un antecedente que haya tenido una persona, que eso nunca se borre de los registros judiciales y que se mantengan por 15 años para efectos laborales, es decir, 15 años para efectos públicos. Ujú, Eh, Ahora, esto es delicado porque aquí hay que recordar que si el único fin de la pena es o que es autorizado en un Estado de Derecho es la resocialización, y eso es así en nuestro país como en cualquier democracia, es decir, la pena no está hecha para neutralizar a la persona, no está hecha para invisibilizarla y tirarla debajo de la alfombra, porque la pena, el castigo tiene que ir hacia un fin. No es claro, castigo por castigo mismo, no es por la propia venganza, sino que tiene que ir a un fin, y el fin es rehabilitar a esa persona para que pueda reinsertarse en la sociedad, porque no se trata aquí de simplemente neutralizarla y acabar con ella y eliminarla a la persona. Entonces, si ese es el único fin válido, según artículo 51 y siguientes de nuestro Código Procesal Penal, perdón, de nuestro Código Penal, entonces, para resocializar a esa persona, tenemos que partir de que si una persona ya cumplió la totalidad de su sentencia, ya pagó esa deuda con la sociedad, nos guste o no, si ya cumplió esa sentencia, ya pagó esa deuda y por ende no es válido ni proporcional mantenerlo estigmatizado de por vida, porque eso equivale a renunciar a ese fin resocializador si lo mantenemos perpetuamente en un registro y trasladarle al imputado las deficiencias del propio sistema, porque también existe un derecho al olvido, que es un derecho de rango inclusive supraconstitucional. La jurisprudencia ha desarrollado, y no la nuestra, la de otras latitudes, ha desarrollado el derecho al olvido, que implica que una persona no puede mantener ese estigma de por vida si ya cumplió con su pena. Nosotros tenemos una ley de antecedentes judiciales que regula que actualmente el registro de una condena se elimina
Por ejemplo, en el caso de las multas, se elimina inmediatamente después de haber pagado la multa. Y después tiene rangos dependiendo de la gravedad de la pena. O sea, en el caso, por ejemplo, de penas inferiores a 3 años, se elimina una vez el registro, digamos, que pueda quedar público de que una persona tuvo esa pena una vez cumplida esa pena. En Mm. penas que van de 3 a 5 años, 3 años después de cumplida la condena. Es decir, yo cumplo la condena hoy y tengo que esperar 3 años para que se elimine ese registro. También en penas de 5 a 10 años, 5 años después, y en penas de más de 10 años después de cumplida la condena. Es decir, que si yo cumplo una pena de 10 años, tengo que esperar después de ese cumplimiento 10 años más, es decir, un total de 20 años para que ese registro se elimine contando el tiempo en que cumplí la pena. Y eso se volvió a reformar así, manteniendo ese plazo, que es la forma en que lo hemos venido manejando, que es algo proporcional. Pero decir que son 15 años rajatablas por igual, sin importar cuál sea el rango de la pena, no solo violenta el principio de proporcionalidad, sino que lejos de esto eliminar reincidencia delictiva, que el discurso oficial de este proyecto es que la gente pueda ver si una persona tuvo algún delito y puedan conocerlo por los siguientes 5 años para saber con quiénes viven a la par, etcétera. Esto más bien promueve, cuidado y si no, más reincidencia delictiva. Y ejemplos hay bastantes en otras latitudes. Por ejemplo, en Estados Unidos existe una lista de ofensores sexuales y también para ciertos otros delitos, por ejemplo, delitos de corrupción, existe una lista para en ciertos estados, ¿verdad? Esto no aplica igual en todos los estados por la forma en que se maneja el régimen en Estados Unidos, porque hay leyes federales y leyes estatales y pues funcionan distinto. Pero existe una lista en gran parte de los estados y esa lista es perpetua. Y eso, lejos de mejorar o evitar cualquier tipo de reincidencia delictiva, ha llevado en ciertos estados a más delincuencia, porque lo que se ha demostrado, y esto con números, es que esas personas, una vez cumplida su sentencia, y que pueden ser sentencias de 20, 30 años, mantienen perpetuamente ese estigma de salir en una lista y entonces no logran acceder a ningún tipo de oportunidades, no logran acceder cuando ya han cumplido con esa pena de la sociedad a ningún tipo de trabajo y como no logran acceder a nada de esto, terminan siendo más propensos a volver a delinquir por falta de poder rehacer su vida, digamos, de Claro. oportunidades, y entonces termina aumentando en esos estados que tienen esas normas la reincidencia delictiva de estas mismas personas que ya cumplieron la pena 30, 40, 20 años atrás, ¿verdad? Entonces, Eso está relacionado precisamente con el tema de lo de la hoja de delincuencia, ¿verdad? correcto, eso está relacionado con la hoja de delincuencia. Entonces, sí debe responder a un principio de proporcionalidad. Yo no estoy diciendo que no haya hoja, o sea, que no la marque la hoja de delincuencia. Estoy diciendo el Claro. sistema que tenemos actualmente va en un rango de penas diferentes dependiendo de la gravedad del delito y la gravedad de la pena y es una forma de manejarlo proporcionalmente, es lo adecuado, es lo que cumple con el derecho al olvido y además que ya se ha demostrado que eso no mejora la seguridad ciudadana tampoco el mantener esas listas de forma perpetua, no mejora en nada y más bien aumenta la reincidencia. Entonces este proyecto tampoco tiene ningún asidero técnico o ningún asidero científico al menos, es nada más populismo puro para poder vender a la gente, vean, los vamos a mantener aquí siempre registrados, pero la realidad de lo que eso hace en la práctica es lo que no se está contemplando. Ahora, ahí te van, vamos a ver, algunas personas podrían llegar y decir, ok, sí, la gente no se va a poder reinsertar en el sistema, digamos, en la sociedad, luego de que han sido condenados, etcétera. Pero entonces ahí van a decir algunas personas, bueno, es que para eso precisamente está la ley de 0 8 en las cárceles, en donde se les está formando, se les está entrenando, se les está Ujú. dando oportunidad para hacer estos trabajos que ellos dicen que en las autopistas, en las escuelas y en diferentes temas de obra pública, incluso llevando a la gente a hacer trabajo para patronos o para personas privadas, digamos. Correcto, y Eh, ahí podemos, perdón, adelante, dale. que eso es un tema, ¿verdad? Porque también esto habla también de la parte del manejo que se hace, obviamente, bueno, de los recursos, ¿verdad? De lo que cada persona está ganando, por así decirle, con ese trabajo, ¿verdad? Entonces a mí me preocupa porque, vamos a ver, aquí uno ve estos proyectos de ley, igual como el primero que hablábamos, el tema de prisión preventiva y todo el asunto,
Y realmente a mí me parece que es como una carta al niño, ¿verdad? Porque cuando vemos la capacidad que podría tener el Estado de realmente ejecutar, abordar, darle seguimiento, administrar, por ejemplo, a estas personas que van a ir a un lado, a otro lado, etcétera, realmente me preocupa, porque al final el Estado no va a poder cumplir con la ley que ellos mismos están poniendo porque no tienen la capacidad administrativa e incluso habría que ver si económica, sobre todo ahora que estamos diciendo que hay que bajar los presupuestos, ¿verdad? Así es, bueno, ahí podemos conectar precisamente con la ley cero ocio este tema con la otra, con esto que estás diciendo, porque, bueno, varias cosas. Decir que los privados de libertad pueden trabajar de esa forma y que así lo van a hacer y así van a evitar la reincidencia y que hay que manejar el... Es decir, eso es muy fácil y es lo deseable. Yo nunca he dicho que los privados de libertad no deban trabajar. La idea de que los privados de libertad trabajen precisamente lo que busca es generar más resocialización, dotarlos de oportunidades para que puedan salir de la cárcel cuando cumplan su condena rehabilitados y que además tengan oportunidades a las cuales volver a reinsertarse en la sociedad y trabajar, etcétera. En eso estamos totalmente de acuerdo. Lo que no se puede es hacer una ley que los obligue a trabajar de forma forzosa, porque en regímenes donde las personas están privadas de libertad, obligarlos a la fuerza hay una línea muy delgada en donde se puede pasar a regímenes de esclavitud y así lo ha dicho, no es que lo diga yo, lo ha dicho la Organización Internacional del Trabajo, la OIT prohíbe expresamente que el trabajo de los privados de libertad sea forzoso para no caer en condiciones de indignidad y no caer a lo que son regímenes de esclavitud, básicamente, porque ya están privados de libertad y por ende forzarlos a trabajar implica ponerlos a trabajar sin cumplir condiciones laborales mínimas porque no es un régimen laboral, no se adhiere al código de trabajo porque están privados de libertad. Entonces, puedes llevar a violentar otro tipo de derechos. Y además lo prohíbe nuestra constitución política también. Y entonces, y aquí yo, en serio, es que es realmente lamentable. Yo le decía esto, por ejemplo, a doña Pilar Cisneros y a varias otras personas y me decía, bueno, si la constitución no lo deja, cambiamos la constitución y ya. Porque ya una vez se cambió con la extradición, que más bien el tema, la reforma de la extradición, pues por supuesto buscaba algo muy distinto, que es no permitir que las personas se escudaran en su nacionalidad para evitar investigaciones, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Muy distinto es eliminar derechos fundamentales que requieren una reforma constitucional y que no lo podemos hacer sin violentar además tratados internacionales en derechos humanos. Entonces, a los privados de libertad no se les puede forzar a trabajar. Si es lo deseable que trabajen, pero no puede ser forzoso. Y esa norma de cero ocio aunque no diga la palabra forzoso, esconde una trampa, porque usted ya lo dijo, por todo lado habla de que ellos deberán ser responsables de su propia manutención. Entonces, si ellos deberán ser responsables de mantenerse a sí mismos, estás convirtiendo el trabajo en forzoso al fin de cuentas, porque por todo lado lo dice así. Y por otro lado, es muy bonito decir, van a ser responsables de su propia manutención si tenés las cargas de trabajo o las plazas de trabajo suficientes para todos ellos. Entonces es muy bonito decir, aquí está la ley, los vamos a poder a trabajar y todos los días de vez en cuando sacan algunos ahí a chapear o pasarnos el video del que está chapeando dando las gracias porque les están dando trabajo, que por cierto los que escogen tienen que hacerlo porque si no lo hacen los afectan a nivel de adentro en el centro penitenciario, terminan teniendo todo tipo de afectaciones si no aceptan eso. Y entonces después nos venden que es que son ellos los que están muy felices. No, hay que estar en el día a día de ver las quejas de estas familias y lo que está pasando con los privados de libertad, las condiciones de indignidad en que están viviendo actualmente. Por ejemplo, desde que quitaron las llamadas, mal llamadas, digamos, pulperías o los abastecedores, que lo que tenían era situaciones, era productos de aseo básico, como por ejemplo desodorantes, pasta de dientes, cepillos de dientes, que lo que ellos lograban comprar ahí iba para el propio centro, para la infraestructura del propio centro penal, y la persona o el privado de libertad que administraba ese abastecedor estaba trabajando como parte del cumplimiento de su pena en su récord penitenciario y ahora no tienen ese tipo de situaciones básicas como lo puede ser pasta de dientes, como lo pueden ser jabones, y toallas femeninas. Hay recursos de amparo al respecto que bastantes que han acreditado que no han podido accesar a toallas femeninas las mujeres en el Bill McCurling, en el centro que antes se llamaba El Buen Pastor. ¿Por qué? Porque también restringieron las visitas. Ahora son mucho menos las visitas familiares y ya no pueden llevar los paquetes
de temas de manutención o de comida diaria que antes llevaban. Ya eso se eliminó por completo en Y el este Estado, Ministerio por de ejemplo, Justicia. no les da toallas Y femeninas a el las mujeres. Estado no les da, si fuera que el Estado les dice, yo le estoy aquí reabasteciendo, como sucede en países de primer mundo donde hay estas posibilidades de acceso, pero no, nosotros aquí no lo tenemos, esa es la realidad. Entonces, los está sometiendo a condiciones de indignidad. Eso es lo que está pasando en los centros penales que este gobierno quiere esconder y quiere que no veamos sacando el videíto del preso diciendo que está muy feliz y dando las gracias. Y eso es una falacia, eso es falso y eso no es lo que está pasando en las cárceles todos los días. Entonces, actualmente, por ejemplo, hace 2 años existían solo 600 plazas de trabajos de agricultura, que eran de las que más se hacían para los privados de libertad, en un sistema que ya al día de hoy vamos por casi 20.000 privados de libertad, 20.000 en un sistema carcelario que no da abasto para esa cantidad. Ya tenemos Bueno, entiendo hacinamiento que de el sistema carcelario en este momento está como en un poco más de 14,000, según lo que estuve leyendo en estos mismos proyectos de ley. la Y de capacidad. hecho, perdón, Te referís a la capacidad del sistema, ¿no? Porque actualmente exacto, en privados de está, libertad vamos por ahí de los 20.000, contando los que están indiciados, es decir, los que están en prisión preventiva. ok. Nuestro sistema no da capacidad, o sea, hay centros penales que tienen ya un 200% de hacinamiento. Bueno, O sea, por eso, pero lo que digo es que la capacidad que tenemos instalada en este momento en el sistema penitenciario es de aproximadamente 14,000 es, para es- 14,000 personas. Y si por tenemos ahí, menos incluso, pero sí, correcto. entonces, es un poquito menos de 14,000 y la cantidad de personas que hay son como más de 20,000. Entonces, supuestamente con el CACO se van a aumentar a 5,000 y resto de plazas. Igual, con todo el CACO, seguimos teniendo una deficiencia. Ahora, una de las cosas que han estado diciendo y que lo explican en el proyecto de ley este de cero ocio, dicen que bueno, que como hay tanto hacinamiento, entonces es para que la gente pueda salir, para que la gente pueda respirar un poquito de aire, trabajar, volver a sentirse dignos y de todo. Pero digo, volvemos al tema, o sea, en la noche tienen que volver a ver dónde se acuestan a dormir porque no hay dónde dormir porque no caben. No, y además, Marco, eso es falso, porque es más, y te lo digo con números, que es falso, porque, a ver, que vayan a salir y respirar. Bueno, primero, yo no estoy en contra de que se hagan más cárceles. Por supuesto que son necesarias más cárceles, pero el hacinamiento es un tema complejo. No, no pasa solo por hacer más cárceles, porque si mantenemos un sistema eh, de penas altísimas, cada vez más altas, de flexibilización de garantías a través de las reformas legislativas que venimos promulgando en los últimos 30 años, la cantidad de privados de libertad sigue aumentando. Y llevamos 30 años de hacer eso, como si fuera la solución a la delincuencia, y la delincuencia sigue aumentando y está en crisis. ¿Por qué? Porque aumentar penas por sí solo es una solución absolutamente simplista. Eso no hace absolutamente nada y eso está ya demostrado. Entonces, si vos haces más cárceles, pero el sistema seguís promulgando leyes populistas que hacen esto, de que las cárceles vas a seguir llenando, no solucionas el problema, nada más estás tirando más presos en masa, ¿verdad? Como si fuera un depósito de seres humanos en las cárceles. Entonces, la solución es integral. Primero, sí hay que hacer más cárceles, pero hacer más cárceles que respeten los derechos humanos, porque ya nos hablaron de que el CACO, inclusive el ministro de Justicia, que todo lo que dice es absolutamente nefasto, porque no tiene el más mínimo rigor técnico y ya nos ha dicho varias veces que él lo que quiere es imitar el modelo Bukele, y él lo ha dicho en todas esas palabras, que él aplaude el modelo Bukele, que lo que tiene son depósitos de seres humanos en donde inclusive, y no lo digo yo, las estadísticas de Amnistía Internacional de las violaciones a derechos humanos que se cometen, de la tortura que se comete para sacar confesiones en las cárceles por la situación en que los tienen de indignidad, más de 500 personas de las que están documentadas, porque hay muchísimas no documentadas, han muerto en los centros penitenciarios de El Salvador a manos de los guardas penitenciarios, porque ahí se cometen todo tipo de torturas, ¿verdad? Entonces, ese es el supuesto modelo que queremos emular. Entonces, en las CACO, en la CACO, en esta cárcel que están haciendo, lo que nos dicen es que van a estar los presos, porque así lo han dicho, de más peligro, o los que vienen de delincuencia organizada de más peligrosidad. Entonces, ¿cuál modelo que los va a dejar ver el aire libre? Si más bien los van a meter y los van a enclaustrar a que no vuelvan a ver la luz del día imitando esos modelos que les gustan, ¿verdad? Entonces tampoco. Pero lo que te decía que te puedo decir con números es que Costa Rica lleva, según el estado de la justicia, los últimos 2 años de reducir
la cantidad de regímenes semiabiertos. Régimen semiabierto, para explicarlo, es, a ver, el régimen institucional completo es cuando estás privado de libertad completamente. Régimen semiabierto es cuando te pasan a un modelo más amplio, en donde son menos horas que estás en celdas, o inclusive regímenes mucho más abiertos que te permiten pernoctar. Es decir, cuando ya has cumplido cierta cantidad de pena, estás por terminar la pena, pero todavía quedan ciertos años, una persona de buen comportamiento que ha tenido todo tipo de valoraciones, de nuevo, valoraciones que hace el Ejecutivo a través del INC, no del Poder Judicial, y le permiten salir en el día, si consigue un trabajo y demuestra que tiene un trabajo estable, etcétera, para trabajar, y en la noche tiene que volver al centro penitenciario. Estos son presos de buen comportamiento que ya han pasado la mayoría de su pena. En las estadísticas del último estado de la justicia se demuestra que esos regímenes han bajado en más de un 20% de lo que antes existía el régimen semiabierto. Es decir, que en los últimos 2 años hemos aumentado los regímenes institucionales y han disminuido los regímenes abiertos. Es decir, Costa Rica no solo está prisionalizando más, según los números, sino que por más cantidad de tiempo en regímenes más cerrados. Entonces, es falso, según las normas, según las estadísticas, que se esté liberando más y también que se esté dejando a personas, digamos, o que se esté liberando de forma anticipada antes de que cumplan su pena más. Los números desmienten eso. Entonces, realmente la ley, volviendo a la ley de cero ocio, es muy bonito decir que trabajen y es deseable que trabajen, pero tiene que haber la estructura económica y la estructura real de las ofertas de trabajo para esas plazas. Actualmente todos los privados de libertad y cualquiera que trabaje en el sistema penitenciario lo sabe, todos tratan de trabajar apenas ingresan a prisión porque 2 días trabajados, según el Código Penal, implican un día menos de cárcel. Así está establecido en la ley. Entonces, un día menos de cárcel, que es un cómputo que se hace a partir del cumplimiento de la mitad de la pena, ¿verdad? Es decir, no es que de inmediato se les va a reducir, sino que tienen que llegar a la mitad. Pero el punto es que todos tratan de trabajar, pero las listas no dan abasto. Hay privados de libertad que esperan más de un año. Desde el día uno que se ponen en la lista buscando trabajo, esperan más de un año sin poder trabajar, no porque estén ociosos y no quieran y sean unos vagos, que es el discurso oficial, sino porque simplemente el Estado no da abasto para darles ese trabajo. Entonces, lo que esa ley dice en cuanto a posibilidades de trabajo, en eso, pues sí, ahí estamos muy bien. Ojalá realmente regulen posibilidades reales de trabajo. Por ejemplo, volver a lo que antes existía, que los presos, no sé si sabías, pero los privados de libertad antes hacían todos los pupitres que se usaban en el MEP, en las escuelas, en la educación pública, primaria y secundaria, todos los pupitres los hacían los privados de libertad. Eso fue un proyecto que se abandonó desde hace muchos años, aproximadamente hace 10 años, o un poquito más, si no me falla la memoria. Y bueno, eso era deseable porque daba muchas fuentes de trabajo a los privados de libertad y es excelente que hagan ese tipo de cosas. Pero este proyecto lo que vende es humo, no está haciendo eso. Y para terminar con ese punto, eso promueve más bien, o sea, tratar a los privados de libertad de forma indigna, más allá de una sed enfermiza de venganza, no logra absolutamente nada porque vos no podés rehabilitar a las personas tratándolos peor que como animales enjaulados. Tratar a las personas de esa forma, vos metés a cualquier animal, y los seres humanos somos animales, vos metés a cualquier animal a una jaula en condiciones indignas, nunca la dejas salir de la jaula, no la dejas moverse, no la dejas ver luz del sol y la estás golpeando todos los días, ¿qué va a salir de ese animal? ¿Va a salir mejor o va a salir más bravo o va a salir más violento? Es exactamente lo mismo con seres humanos en condiciones indignas, son más propensos a salir y reincidir. Entonces, aún a las personas que no les importen los derechos humanos de estas personas, que ya eso dice mucho, pero aún si no importa eso, hay que pensar que como sociedad nos afecta a todos el día de mañana que esas personas salgan y puedan volver a reincidir, ¿verdad? Claro, claro. De hecho, viendo aquí una de las cosas, hablando de temas de presupuestos, hablando del tema de plata, ¿verdad? Que siempre es muy Ajá, importante. correcto. Pues en este mismo tema de la ley de cero ocio dice que se tiene que crear la unidad de gestión para la reinserción sociolaboral como instancia administrativa especializada del Ministerio de Justicia y Paz. Luego también se habla de que tiene que crearse el fondo, se llama, ya te voy a decir, porque aquí lo acabo de, aquí estoy viendo el proyecto de ley. Dice, Fondo de Reinserción Social
destinado a la administración de los ingresos que se refiere la presente ley. O sea, entonces también están metiéndose en un montón de cosas que a largo plazo no sabemos si realmente van a tener la capacidad realmente de administrar, de desarrollar, de ejecutar, por precisamente las limitaciones que tiene el Estado, ¿verdad? Bueno, es que lamentablemente la tendencia de todos estos proyectos de ley de este gobierno ha sido esa, ha sido la absoluta improvisación. Y hablo de los proyectos en temas penales, que son en los que puedo hablar y de mi área de expertise. Ha sido la absoluta improvisación, sin ningún tipo de rigor técnico, sin estudios previos, tanto a nivel jurídico, de temas básicos de si están violentando principios constitucionales o no, es decir, de si estos proyectos pasarían el filtro constitucional, que de una vez digo, lo he dicho muchas veces, ninguno lo pasaría, como también en temas económicos, de dónde, no, de dónde van a salir los fondos, de dónde van a hacer esto, porque es que es muy fácil decirlo, ¿verdad? Porque, bueno, y ya hemos visto las contradicciones de que este gobierno nos dice que hay que apretarse la faja y entonces le reduce más de 13.000 millones de colones al Poder Judicial en el presupuesto, poniéndolo en jaque realmente, pero por otro lado se le van a pagar 74 millones de dólares a Open English, a una empresa como Open English para supuestamente enseñar inglés. Entonces, realmente la improvisación de estos proyectos ha sido la absoluta tendencia. Eh, yo lo he dicho Lo de antes. Open English a mí me parece maravilloso, ojalá que realmente funcione. Lo que vamos a tener que analizar en el tiempo es saber cuánta plata se pagó, cuántas personas realmente pudieron estudiar eso, cuál es el nivel de inglés de esas personas para ver si la inversión a largo plazo tuvo un rédito que se compare con el tema de la empleabilidad, ¿verdad? Y de desarrollo económico de las familias costarricenses. Pero sí, o sea, más allá de eso, no se pueden tomar decisiones, simplemente se me ocurrió. Sí, sí, a mí no, a mí no, a mí me preocupa porque además no hay una ausencia absoluta de controles de cómo se está adjudicando a una empresa privada algo así en fondos públicos, ¿verdad? Pero bueno, más allá de ese tema, yo lo que resaltaba de eso no es la Mm, contradicción de hay que apretarnos la faja, le quito a un poder del Estado que es el que evita los abusos de poder esta cantidad de fondos, pero sí hay plata entonces para dárselo a una empresa privada en algo así, ¿verdad? Pero sí, es decir, la improvisación ha sido la pauta aquí con respecto a estos proyectos. Tan es así que yo ya lo he dicho antes, yo estoy convencido, porque es que estos proyectos de ley, los seis, violentan principios fundamentales de una forma tan básica y tan grosera que yo estoy convencido que están siendo planteados a sabiendas de su absoluta inconstitucionalidad como parte de una estrategia populista para que cuando la sala constitucional, haciendo su trabajo, se los traiga abajo y digan no pasan el filtro de constitucionalidad, por ejemplo, un proyecto como la ley Gerson, que invierte la carga de la prueba de una forma tan burda, o un proyecto que automatiza la prisión preventiva. Es que esto la Corte Interamericana se ha cansado de advertirlo. Entonces, estoy convencido, porque si hay algún tipo de asesoría legal real, que eso también lo pongo en duda en el gobierno, pero si lo hubiera, estoy convencido de que se presentan como parte de esa narrativa populista para que cuando la sala se los traiga abajo, decirle al pueblo, ven que es el Poder Judicial el que no nos deja trabajar, el que no nos deja atacar la delincuencia y seguir debilitando en esa narrativa las instituciones judiciales y seguir atacándolas, ¿verdad? De esa forma. Porque yo sí considero que ellos tienen que saber que estos no son proyectos que son viables en lo más mínimo. mm. Hay otra ley que es la ley para combatir las asociaciones criminales. Y entonces esta ley indica que, bueno, que ya dos personas que ya, ¿verdad? Ya es una asociación criminal, ¿verdad? Y bueno, Sí, sí, bueno, en esta ley hay menos que decir porque tal vez el punto principal de esa norma es que esto no vende como nuevo algo que ya existe y siempre ha existido. El delito de asociación ilícita ya existe, nada más que era otro nombre, pero es el mismo contenido. Ahora le pusieron asociaciones criminales, pero es lo mismo. El delito llamado asociación ilícita está regulado en el artículo 281 del Código Penal. Eso ha existido desde siempre, desde la promulgación de nuestro último Código Penal de 1973. Entonces, ese delito ya existe. Ya regulaba la posibilidad, sí, puede criticarse que ya el solo hecho de decir dos personas se asocien
ya implica una asociación criminal. Es criticable por lo, digamos, lo amplio, lo genérico de la norma, pero es algo que ya existía desde el delito anterior. ¿Me explico? Es decir, que sería criticable desde ese delito. El punto es que no nos propone nada nuevo, la redacción típica es exactamente la misma. Lo único que podría decirse que hace diferente es que contiene un agravante, es decir, que aumenta la pena si los fines de la asociación son delitos de narcotráfico. Pero eso no es, eso es vender el mismo populismo usual. El aumento de penas por sí solo no hace absolutamente nada para reducir la delincuencia. Ya esto está demostrado matemáticamente desde hace 30 años que venimos aumentando las penas como única solución en delitos muy puntuales que se puede hablar, y esos delitos han tenido los mayores aumentos de la delincuencia en los últimos 30 años también, como lo es el homicidio calificado, como lo son los delitos sexuales, etcétera, porque el aumento de penas por sí solo es muy sexy legislativamente, ¿verdad? Se vende como vea qué duro que fui con el crimen, pero criminológicamente no hace absolutamente nada, porque la delincuencia es un fenómeno de muchos factores y es un fenómeno sociológico muy complejo. Por eso es que esto es una ciencia, ¿verdad? Esto no es nada más de tirar penas para arriba, esto es un fenómeno complejo. Entonces, realmente no propone nada nuevo más que ese aumento de pena que, como te digo, no hace absolutamente nada. Ahora, aquí una de las cosas que ellos dicen, bueno, si es una persona, un contador que lleva la cantidad de platas y todo dentro de una organización que hacía lavado de dinero, entonces eh, esa persona está en una organización criminal, entonces ya es penada. O ya es, Correcto, pero sí, así es, pero es que el punto es que eso ya existía, ¿verdad? O sea, al día de hoy, con el artículo 281, si ese contador está llevando contabilidad de dinero que sabe que es lavado de dinero, o sea, que sabe que proviene de un hecho delictivo, ya al día de hoy sería parte de esa asociación ilícita. Es más, cuidado y si no, no solo delito de asociación ilícita, sino que ese contador lo incluirían como coautor o cómplice del delito de legitimación de capitales, ¿verdad? Entonces, eso no es algo novedoso, eso ya nuestra legislación lo permite y se hace así al día de hoy. ok, ok. Y luego, hablando de lo mismo del tema de la ley, bueno, del tema de carga de la prueba, ¿verdad? Está esta otra ley que te voy a compartir acá, que es la de las pistas de Ah, aterrizaje. aterrizaje que se usan clandestinas y tal, ¿verdad? Pero a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, vamos a ver si se está compartiendo. Okay, sí. Hay una parte aquí que me llamó mucho la atención que habla que la persona que es propietaria de un terreno en donde hay una pista clandestina, la persona tiene que saber que hay una pista, pero por ejemplo, si es un tema de zonas rurales, si es una persona que vive en San José y que allá tiene su lote, pero realmente no está pendiente de lo que está pasando allá en el lote y tal, ya solo por eso la persona puede estar involucrada todo un tema penal, ¿verdad? Incluso dice que la persona Sí, tiene que haber denunciado esto y presentar todo un descargo, pero que esa propiedad queda grabada o queda inmovilizada en el registro y tal. Entonces, no sé, me parece que ahí también hay todo un tema, no sé. sí, así es. Bueno, aquí por partes. Ya también esta ley, parecida a la que acabamos de comentar, vende como nuevo algo que ya existe, como si fuera un anuncio con bombos y platillos del gobierno, como que regular un nuevo delito, cuando ya el artículo 59 de la ley de estupefacientes, psicotrópicos y sustancias de uso no autorizado regula como delito la habilitación o la facilitación de pistas de aterrizaje para actividades vinculadas al narcotráfico o a la legitimación de capitales. Es decir, ese delito, tal cual lo están ofreciendo, ya existe y siempre ha existido desde que existe esa ley, desde inicios de los años 2000, que se promulgó esa ley. Entonces eso ya existe. Ahora, sí es cierto que en la ampliación de verbos que pretende hacer esa ley, hay algo muy delicado, que es que está bien, se pena al propietario de la finca y eso ya existía, eso ya se podía hacer con el artículo 59 anterior, pero siempre y cuando se demuestre el dolo, es decir, se demuestre que el propietario de la finca sabía y conocía que en su finca se había puesto una pista de aterrizaje. Y aunque él no haya participado en la actividad de, por ejemplo, narcotráfico o lavado de dinero, si el propietario sabe que en su finca se puso una pista y que la pista se usa para actividades delictivas,
Al día de hoy ya se le puede penar, eso ya está, eso ya existe con el artículo Claro. 59, ya se puede hacer. Entonces no es que eso no se podía anteriormente. Lo que pasa es que hay que demostrar ese conocimiento, como en todo, porque es muy fácil decir, ¿cómo no vas a saber que tenés una pista en tu finca? Pero es que hay supuestos de supuestos, ¿verdad? Hay fincas que son de cuántas hectáreas, ¿verdad? Claro. Y de personas que nunca visitan su finca, o ¿qué pasa si una persona acaba de comprar una finca que la compró sin siquiera ir a verla completa? Porque esto pasa muy a menudo en inversiones extranjeras, etcétera, que se compra una finca y no fue a verla y ya la finca tenía una pista de aterrizaje y la persona nunca la fue a ver. Y el delito, si bien no cambia nada, sí regula que, y lo dice en pasado, en el artículo que pusiste ahora en la pantalla, que regulaba cómo quedó la redacción en el 59, en el Ah, artículo ¿cuál, perdón? 59 vos ahora pusiste el artículo 59, pero como queda la redacción, más abajo, sí, por ahí habías puesto en la pantalla. No, se fue, es que creo que era uno de los anteriores decía cómo reformaba el 59, más arriba, por ahí anda. Creo que está ahí por operación fincas. No, esa es la inmovilización. Sí, también regula la ahí Ajá. está, ahí está, ahí está. Gracias. 59, sí. Será sancionado con pena el propietario o arrendador que auspicie, tolere, permita, habilita o construya pistas, campos de aterrizaje, helipuertos o sitios de atraque no autorizados por la normativa o que, aun estándolos, se determine que fueron utilizados para actividades sancionadas por esta ley. Aquí es donde yo te digo que hay un desfase entre lo que se legisla y lo que pasa en la práctica. Ese que fueron, que puede pasar inadvertido o parecer muy, digamos, no peligroso, ¿verdad? Que puede parecer normal, al decirlo en pasado, ¿a cuántos años atrás me tengo que ir yo? Porque como lo dice en pasado, Mm, eso de alguna forma puede invertir la carga de la prueba o debilitar el tema de probar el dolo del propietario. Porque si, ¿qué pasa si yo adquiero una finca y no sé, 10 años atrás tuvo una pista de aterrizaje? Se va a presumir que yo tenía que saber eso y eso es lo peligroso, ¿verdad? Que entonces se puede estar sancionando penalmente, porque es que esto no es responsabilidad civil, ¿verdad? Es responsabilidad penal a personas que no tuvieran conocimiento de que había una pista años atrás o en algún otro momento, porque ese que fueron, al decirlo en pasado, amplía el rango de conocimiento a una situación que puede ser muy peligrosa. Y en materia penal, pues el poder punitivo llega hasta donde la ley lo deje, ¿verdad? Entonces, por eso es que dejar estos campos abiertos es muy peligroso. Yo estoy de acuerdo en que si el propietario sabía que tenía la pista, tiene que tener una sanción, por supuesto, claro. regulada a efectos de esto, pero sí hay que probar ese conocimiento. Bueno, de hecho aquí en esta parte decía el titular registral de una finca con pista de aterrizaje y tal, está obligado a vigilar de manera diligente su uso y a verificar que cuente con la autorización del Consejo Técnico de Aviación Civil. La falta de la vigilancia diligente sobre el uso inmueble impedirá tener por acreditado el desconocimiento sin negligencia. Esta disposición no establece presunción de responsabilidad penal contra el titular, pero dice, pero aquí no le da presunción de responsabilidad penal, pero sí graba la propiedad, pero sí la persona tiene que hacer todo un tema Correcto. de declaración de Bueno, que... este artículo es una inversión de la carga de la prueba absoluta, porque Exacto. le obliga al propietario a saber o a estar vigilando la pista, que ok, pero si no la vigiló, entonces se invierte la carga de la prueba y se le dice, se va a mantener entonces la medida cautelar contra la pista, entonces no hay presunción de responsabilidad penal, bueno, pero si afectas el derecho a la propiedad, al fin de cuentas, ¿verdad? A la propiedad de la posesión. Entonces sí, es una inversión que es ilegítima también, inconstitucional. Bueno, pues a mí Creo que esos serían los estos son principales, los ¿verdad? 6. Ujú. Me llaman mucho la atención porque honestamente eh, me parece que hay, sí, un discurso de todo esto está malo y estamos haciendo algo nuevo. Y realmente lo que vos decías en el día que estuviste en el Momenta Show con Pilar, decías, bueno, es que ya esto está, y ya está, hay muchas cosas que ya están tipificadas, ¿verdad? Y hay otras que esta inversión de la carga de la prueba, pues realmente de alguna manera no, realmente pueden afectar a la sociedad, sobre todo
eh, a la gente normal, a la gente buena, por así decirlo, porque todavía, lo que te decía al principio, si todos estuviéramos metidos en narcotráfico, si todos estuviéramos metidos en crimen organizado, si todos fuéramos sicarios, si todos fuéramos lavadores de plata, si todos estuviéramos en legitimación de capitales, en todo este tema, bueno, ahí sí que vayan con todo y que nos persigan a todos igual parejo. Pero cuando se le da un arma tan poderosa al sistema que puede terminar por dejar a la gente en un estado de indefensión, pucha, es que también es complicado, ¿verdad? Así es, Marco. Esto a quien les va a afectar es a la gente de a pie, ¿verdad? No necesariamente ni exclusivamente a los delincuentes como se está vendiendo, porque cuando la norma generaliza, cuando se presume y se generaliza desde la ley y no caso por caso se valoran las pruebas, etcétera, eso ahí se van en la colada, eso es como pesca de arrastre, ¿verdad? Ahí se va todo, porque la norma no limita, como tiene que limitarse siempre en materia penal para evitar que pase esto. Y sí, para cerrar, como lo decís, también se me ha criticado mucho, pero es que solo, y así lo decía Pilar Cisneros también, es que solo critica y qué propone. Entonces, es que el problema, eso demuestra el desconocimiento en esta materia, porque el problema es la normativitis que tienen algunos de creer que la inseguridad ciudadana se soluciona con reformas legales a los principios constitucionales que ya están, y eso no es lo que tiene que cambiarse para la inseguridad ciudadana. No pasa por ahí. La inseguridad ciudadana pasa por un tema de prevención, y esto es lo que no les gusta aceptar, porque la prevención le corresponde al Ejecutivo, no al Judicial. Entonces, ¿qué propongo yo? Es que las propuestas no son de reformas legales. Lo que propongo es que se dote de herramientas a las fuerzas públicas, que se haga una política preventiva de seguridad real, que no se quiten las policías de las fronteras como se hizo inexplicablemente anteriormente, dando paso al narcotráfico y dando paso a que hubiera más guerras entre bandas, por ejemplo, que no se desfinancie el Poder Judicial previniéndole que pueda hacer allanamientos y desmantelar o no se les retenga el presupuesto ya aprobado por la Asamblea 2 años seguidos, mientras por otro lado se mantiene un discurso de que sí hay mucha preocupación por la seguridad ciudadana. Entonces, eso es lo que yo propongo, que el Ejecutivo haga su trabajo, que es prevenir la inseguridad, porque eso es trabajo del Ejecutivo. No son propuestas que pasan por reformas legales, porque eso no es por ahí donde vamos a solucionar la delincuencia, ¿verdad? Claro. Por lo menos no en estos ámbitos en lo que tocan estos 6 proyectos. De hecho, en la parte, cuando estuvimos hablando para hacer esta entrevista con vos el día de hoy, yo te comentaba que quería incluso entrevistar a Tania Molina, que es una experta en criminología, Así porque es. evidente, bueno, Y gran amiga. estamos coordinando ya con ella. Ella, la vez pasada, bueno, hace tiempo ya yo había tenido la oportunidad de hacer una entrevista con ella precisamente para que ella evaluara el sistema criminal de seguridad a nivel nacional. Pero vamos a ver, hablando con ella y también viendo un artículo que publicó hace unos días, eh, sí, es un tema estructural y se va más allá de la persecución. Hoy vimos el anuncio en Casa Presidencial de vamos por ustedes contra todos los evasores y no sé qué, no sé cuánto y tal. Y yo digo, pucha, bueno, no justifico el tema de la evasión, por supuesto, pero bueno, me pongo del lado de la gente que dice, hey, son tantas las trabas para emprender, tanto lo complicado de los procesos para abrir un negocio, para no sé, traer situaciones, desalmacenar productos, no sé, ¿verdad? Eh, yo digo, deberían simplificar los procesos, deberían darle a la gente la oportunidad de poder emprender, desarrollar un negocio, no sé, tener más opciones para que la gente pueda hacer eso. Y trabajar, por ejemplo, el tema de desarrollo de programas sociales, ¿verdad? Deporte, educación, formación, no sé, tiene que pasar por más que simplemente criminalizar a todo el mundo y decirle, bueno, es que todos son culpables de algo y entonces los vamos a buscar, vamos contra ustedes. No me Así parece es. que sea la percepción
y, digamos, la posición correcta. Y por otra parte, decir que sí, pues eso, ¿verdad? Que todos tenemos cola que nos majen. Pues no, realmente, si se da una crítica y uno dice, bueno, mira, es que esto me parece que sí, y así, así. Ah, no, ya usted está en contra del Estado, ya usted está en contra del gobierno, ya usted está en contra de lo bueno que se quiere hacer. Y de hecho, Gerardo, aquí hay unos comentarios. Por ejemplo, dice Oscar Álvarez, asquerosa politización y ataque a Rodrigo Chávez. Bueno, este comentario lo pusieron cuando dijiste que había 100 casos penales en contra de Chávez, más de 100 casos. Bueno, precisamente lo que estamos diciendo es, si se diera este tema de que no se presuma a la gente inocente, no podríamos presumir que Rodrigo Chávez es inocente, ¿verdad? Sí, sí, básicamente lo que estoy diciendo es que estas leyes son tan nefastas que sería el primero que tendría que ir preso en automático. Entonces estaba básicamente haciendo ese ejemplo. Yo no me invento los hechos, estos son hechos y son números. Yo estoy basándome en números, no en un discurso populista o meramente emocional. Entiendo que hay mucha gente que pues se niega a ver eso, se niega a ver los números que pues nada más a punta de un golpe de fe hacen esos comentarios. Es usual, pero bueno, yo estoy hablando con con eso, ¿verdad? Dice también, peligrosa afirmación, decir que los que salen en publicidad son forzados bajo pena de todo tipo de afectaciones. Ya es demasiado. Cuando No, está, no sé de qué esto está, no sé cuál es el comentario, ni entiendo. lo dije, está relacionado con el tema que dijiste, que si la gente no aceptaba salir a trabajar, con el tema de ley cero ocio, que entonces iban a Bueno, permitir o eh, adentro. hay recursos, hay varios recursos de amparo al respecto sobre las condiciones de indignidad de las cárceles y varios familiares que han hablado sobre esta realidad de, primero, las afectaciones que están sufriendo, como también las formas en que tienen que quedarse callados, muchos privados de libertad y no decir lo que está pasando en las cárceles realmente, porque después les repercute o pueden sufrir repercusiones en eso. Entonces, hay familiares de libertad que han hablado de esta realidad. Entonces, pues si no le gusta que eso es una realidad que está ocurriendo, pues lo lamento, pero es parte de lo que se está viviendo. Mm. Y bueno, aquí continúa, don Oscar dejó varios comentarios, ¿verdad? Creo que lo que se busca precisamente es ser un poquito más objetivos, evaluar las cosas, pensar un poquito más allá de lo que nos dicen, porque a veces es muy fácil simplemente comprar un discurso y no ver todo lo que hay subyacente y todo lo que uno tal vez no puede estar viendo, ¿verdad? Entonces, Exactamente, exactamente, así es. Es que creo que hay que verificar fuentes, hay que ir a los números, hay que ir a esas estadísticas para no comprarlo en automático, ¿verdad? Gerardo, agradecidísimo por este tiempo, por este ratito que hemos podido conversar. Eh, Quiero también, como te decía ahora, hablar con Tania desde ella como criminalista y criminóloga, ¿verdad? Todo este tema de qué es lo que ocasiona el crimen, ¿verdad? ¿Qué lo produce y tal? Y también ver con ella estos aspectos, me parecería muy también interesante tener ese Así es. insight de ella. Pero realmente agradecido porque desde el punto de vista de las garantías que todos los ciudadanos, gente, digamos, inocentes o gente buena, gente que no ha sido condenada, gente que está en un proceso judicial o gente que ya ha sido condenada por algún tema o varios temas, pues finalmente todos tenemos garantías constitucionales y derechos humanos que deben ser respetados. Eh, y, y simplemente no se puede atropellar los derechos de todo el mundo así porque así, ¿verdad? Porque hoy podríamos decir, bueno, es que todo es por Celso, bueno, pero mañana no va a ser Celso, mañana va a ser aquel vecino que está por ahí, que, ¿verdad? Entonces, eh, no se puede presentar algo que valga para todos, ¿verdad? Así es, así es. Las garantías son un boomerang.
hoy las critico, pero el día de mañana las puedo necesitar. Y es ahí Mm. cuando uno se da cuenta de lo importantes que son, ¿verdad? Y mantenerlas que en nada vienen a afectar la delincuencia o a permitir la delincuencia, sino que son de todos los ciudadanos. Muchísimas gracias, Gerardo, de verdad, por este Muchas ratito. gracias, Marco, por la invitación y gracias y buenas noches. Buenas noches, aquí estamos a la orden. Gracias. Y bueno, les agradezco por haberse conectado a esta conversación. Les invito a compartirlo, les invito a compartir con otras personas. Creo que es un tema que debemos discutir, es un tema que debemos seguir hablando. No podemos simplemente estar callados o simplemente aceptar las cosas como nos las venden. Vean, por ejemplo, lo que él decía ahora de esta unidad que tiene que ver con el análisis de la criminología para ver si a una persona se le da casa por cárcel o si se le da prisión preventiva o si se le deja salir, etcétera, que está adscrito al Ejecutivo, al Ministerio de Justicia, si no me equivoco, fue el que dijo. Y entonces, cuando uno escucha este tipo de cosas y lo compara con lo que se ha venido diciendo de que todo es culpa del Poder Judicial, uno dice, pucha, pero si los mismos departamentos del Ejecutivo son los que están haciendo una recomendación o están dando un aval para que una persona salga del sistema penitenciario o se le ponga una tobillera o etcétera, bueno, eso deja mucho que pensar porque entonces no todo es culpa del Poder Judicial. Ayer lo estaba comentando en un chat de WhatsApp, porque a veces se presenta, no, es que y se ha dicho, ¿verdad? Que el Poder Judicial está corrupto hasta los tuétanos, pero también hay dentro del Poder Ejecutivo, también hay dentro de las municipalidades, también hay dentro de otros espacios, ¿verdad? Gente corrupta, gente que violenta la ley, gente que abusa de la ley, gente que se abusa de su puesto, de su investidura, ¿verdad? De su uniforme. Y entonces no es que todo sea culpa del Poder Judicial. Creo que sería bueno que todos escarbemos un poquito más, saquemos más información, veamos más allá de lo que simplemente está ahí, de lo que simplemente nos dicen. Esto es como aquel cuento de seguras y efectivas. No, hay que ir y seguir buscando y tratar de analizarlo un poco más allá de los discursos y de los ataques. Ser un poquito más objetivos e imparciales. Así que bueno, que tengan muy buenas noches. Gracias por haberse conectado. Compártanlo y ojalá que podamos seguir aportando un poquito a esta discusión nacional todos estos temas que tenemos hoy en día apremiantes en nuestra sociedad. Un abrazo y que estén muy bien. Buenas noches.